Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aprender cómo podemos contar celdas que contienen texto en una tabla que ha sido filtrada. Si por ejemplo tenemos una tabla como la que tengo yo aquí y queremos saber, una vez que hemos filtrado por un artículo, cuántas celdas contienen texto, podemos utilizar la función subtotales para hallarlo. Pero lo primero que vamos a hacer es darle formato a esta tabla. Para ello selecciono las celdas que contienen datos, vamos a insertar, le damos a tabla y le indicamos que la tabla tiene encabezados. Si ahora pulsamos aceptar, ya hemos convertido nuestra tabla sin formato en una tabla con un formato. Voy a hacer doble clic aquí y aquí para que se autoajuste el ancho de las columnas. Y como vemos, el nombre de nuestra tabla es tabla 1. Yo desde aquí, si quiero, lo puedo cambiar, pero lo voy a dejar como tabla 1. Bueno, si ahora vuelvo a la pestaña de inicio, vamos a ver algunas funciones que nos permiten contar las celdas que tienen texto y también número. La primera de ellas es la función contar. Como hemos visto en otras ocasiones, la función contar cuenta el número de celdas que contienen números. Vamos a verlo. Si yo aquí escribo contar, veis que aquí ya me aparecen algunas sugerencias, pero yo voy a elegir la primera, la que dice contar, donde pone que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Si yo pulso al tabulador y ya selecciono, por ejemplo, la columna de mi tabla de referencia, esta que pone aquí referencia de los artículos, selecciono este rango, cierro paréntesis y pulso Enter, me está indicando que en mi tabla, en la columna referencia, hay 6 celdas que contienen valores numéricos. Como tengo una tabla pequeña, voy a contarlo a ver si es verdad. Bueno, pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que efectivamente me ha contado correctamente los valores de la columna referencia que contienen números. Sin embargo, si yo por ejemplo aplico un filtro a mi tabla, donde yo solamente voy a seleccionar los artículos A y E, por ejemplo, le doy a aceptar y vemos que el valor numérico no ha cambiado. Sin embargo, en los valores de la tabla que estamos visualizando, vemos claramente que solamente hay 2 celdas que contienen números. En la columna de referencia podemos verlo que están aquí y aquí. ¿Cómo podemos hacer para que de alguna manera podamos ver qué celdas contienen texto o números cuando aplicamos un filtro? Bueno, pues esto lo vamos a ver un poco más adelante, porque también quería comentaros que podemos utilizar, por ejemplo, la función contar si para determinar qué celdas contienen valores numéricos o texto. Voy a quitar el filtro, para ello selecciono todos los valores, pulso aceptar y ahora lo que voy a hacer es utilizar la función contar si, inserto igual, pongo contar.si, aquí la tenemos, pulso el tabulador, selecciono el rango de celdas, el mismo que antes, y ahora en el criterio lo que hago es utilizar las comillas, inserto el asterisco, cierro comillas, cierro paréntesis y pulso Enter. De esa manera, lo que yo le estoy indicando a la función contar.si es que me cuente del rango seleccionado las celdas que contienen valores de texto. Como vemos, nos ha arrojado el valor numérico 6, y efectivamente vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 valores, 6 celdas que contienen texto. Si por ejemplo quisiésemos utilizar esta misma función para contar números, simplemente deberíamos de colocar aquí el símbolo diferente de. Para ello tenemos que insertar estos símbolos. Con esto le estamos diciendo que sean diferentes a asterisco, es decir, a texto. Pulsamos Enter y vemos que nos arroja 6. Vamos a contar las celdas que contienen valores numéricos para ver si es correcto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, también es correcto. Si yo, por ejemplo, ahora aquí insertase un artículo nuevo y pusiese aquí, pues, por ejemplo, XW, vemos que efectivamente me sigue contando 6 valores que contienen, o mejor dicho, 6 celdas que contienen valores numéricos. Bueno, y ahora sí, vamos a volver al principio para saber cómo podemos contar las celdas que contienen texto en una tabla a la cual hemos aplicado un filtro. Vamos a volver a filtrar nuestra tabla. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar los artículos A, E y D, por ejemplo, pulso aceptar y vemos que efectivamente de los 8 artículos que me está mostrando ahora mismo mi tabla, 5 contienen texto. Estas son este de aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿qué pasa si tenemos una tabla muy extensa y una vez que hemos aplicado el filtro no podemos contarlo a mano? Esto, pues, la verdad es que no sería nada eficiente y para ello podemos utilizar la función subtotales para que Excel cuente por nosotros. Por lo tanto, aquí donde teníamos insertada la función contar si, ahora lo que vamos a hacer es utilizar la función subtotales. Insertamos el igual, ponemos subtotales
Y aquí vemos que ya nos dice devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Bueno, antes de esto vamos a quitar el filtro. Vamos a insertar subtotales. Y vemos que ahora como primer argumento lo que nos está pidiendo es que insertemos una función, de las cuales podemos elegir en este desplegable. Si os fijáis, aquí pone promedio, contar, contara, max, min y al lado tiene un número. Si bajamos, vemos que tiene las mismas funciones, pero el código numérico es diferente. Este código que empieza a partir de 100 es para aplicar esa función a las celdas que incluso están ocultas. Vamos a verlo antes con un ejemplo que seguro que quedará más claro. Si yo, por ejemplo, deseo contar las celdas de la columna referencia que contienen valores, ya sean valores de texto o numéricos, debo de seleccionar la función contara. Para ello, inserto el número 3, punto y coma, y ahora lo que tengo que seleccionar es el rango de celdas a las que les voy a aplicar esta función. Voy a seleccionar el rango de celdas correspondiente a la columna referencia, cierro paréntesis, pulso Enter y me dice que 13 valores del rango seleccionado contienen texto o número. Si seleccionamos este rango, vemos que efectivamente aquí donde dice recuento pone que son 13. Si yo, por ejemplo, ahora aquí selecciono o inserto, mejor dicho, un artículo, por ejemplo el A, y ahora le voy a poner que no tenga ningún valor numérico, vamos aquí a la función subtotales, y vemos que automáticamente el rango se ha ampliado. Esto es porque nosotros estamos trabajando con una tabla y cuando insertamos valores en la última fila, por debajo de la última fila de nuestra tabla, automáticamente las funciones que estemos utilizando van a ampliar el rango de celdas con las que estamos trabajando. Bueno, si ahora vemos, efectivamente nosotros en esta columna tenemos 13 valores que son números o texto, sin embargo, lo que estamos utilizando son 14 filas. Si os fijáis aquí, hacemos el recuento y efectivamente pone 14. Si yo ahora, por ejemplo, lo que quiero saber es el número de celdas que contienen números una vez que hemos aplicado el filtro a nuestra tabla, simplemente aquí donde dice 3 deberé de colocar la función 2, es la función contar, y como he explicado anteriormente, lo que hace es contar el número de celdas que contienen números del rango seleccionado. Y efectivamente aquí me dice que 6 celdas contienen números. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo, por ejemplo, aquí en la última que está vacía coloco el número 5, vemos que se nos ha actualizado de manera automática. Bueno, pues si en lugar de contar el número de celdas que contienen números, queremos contar el número de celdas que contienen texto a una tabla a la cual hemos aplicado un filtro, vamos a realizar lo siguiente. Aquí ponemos subtotales y en lugar de seleccionar la función 2, seleccionamos la función 3, que es la de contara. Recordar que esto lo que hace es devolver el número de celdas que no están vacías de mi rango. El rango lo dejamos como tabla 1 para la columna de referencia, que es la que estamos utilizando. Y ahora vamos a restar lo siguiente. Ponemos otra vez la función subtotales y en esta ocasión vamos a seleccionar la función que dice contar. Es decir, lo que estamos haciendo es determinar el número de celdas de mi rango que contienen valores tanto de texto como números y luego lo que vamos a hacer es restar a ese mismo rango el número de celdas que contienen números. Para ello seleccionamos la opción 102, la función contar, ponemos punto y coma y seleccionamos el mismo rango con el que estamos trabajando. Cerramos el paréntesis, pulsamos Enter y ahora mismo nos devuelve 7. Es decir, de nuestra tabla que tiene 14 artículos con referencias, números y texto, 7 son de texto. Si yo, por ejemplo, ahora aplico un filtro y le digo que solamente me seleccione los artículos A y D, le doy a aceptar, y ahora mismo me devuelve de forma automática que para el filtro aplicado a mi tabla, solamente en la columna referencia hay 4 artículos que tienen referencias de texto, y efectivamente vemos que son estas primeras. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y que ahora sepáis contar las celdas que contienen texto dentro de una tabla a la cual hemos aplicado un filtro. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like, de suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando subamos un nuevo vídeo. Nos vemos pronto. Hasta luego.